Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Yo les invito, hermanos, que abramos la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, leamos del verso 1 al 4. Dice la palabra del Señor así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amén y amén. Pueden sentarme. Hay un peligro muy grande, hermanos. Dentro de la iglesia nosotros hemos ido, hermanos, tomando conciencia y oyendo y aprendiendo, y hemos, hermanos, ido comprendiendo lo que es el espíritu religioso, hermanos, y cómo Dios rechaza el espíritu religioso. No por el hecho, hermanos, de que usted lo comprenda y que usted ya maneje las ideas que aquí en la iglesia se dan, eso quiere decir que usted ya dejó de ser una persona religiosa. Y voy a tratar de explicar, hermanos, qué es lo que hace a una persona religiosa. No es tanto, hermanos, que sepa qué es, ni llegar a entender qué significa religión y qué es la religión. Con todo y que usted lo comprenda y lo entienda, hermanos, eso no quiere decir que usted ha dejado de serlo. Porque muchos lo continúan siendo, hermanos, aún a sabiendas de lo que eso es. En este pasaje que acabo de leer, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, dice que los últimos días son muy peligrosos, hermanos, y lo son, hermanos. Y lo son. Le voy a contar que en los días del apóstol Pablo, hermanos, la persecución de la iglesia era muy grande. Los cristianos eran muertos. Habían matado a Jacobo atravesado con espada. Y desde ahí comenzó, hermanos, una gran persecución contra la iglesia. Muchos murieron. Pablo fue decapitado en Roma. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Y miren, hermanos, y así cada uno, hermanos, se convirtió en un mártir, murieron por causa del evangelio. Y había una gran persecución, la iglesia, hermanos, se tuvo que dispersar. Y ese tiempo, hermanos, era difícil. Sin embargo, hermanos, a mí me impresiona cada vez que yo leo esto, hermanos, me impresiona. Porque a pesar de que esa era la característica del tiempo, Pablo, hermanos, dice que estos días iban a ser los peligrosos, no esos, sino estos. Y siempre, hermano, me causó una impresión, pero la pregunta es, ¿pero qué más peligro podría haber que el que estaba viviendo la iglesia del primer siglo? ¿Qué peligro el que vivían, hermanos? Si dice que hasta mismo Pablo colaboraba asolando las iglesias, ¿o no dice así? Si hasta Pablo, si, antes de que Dios lo llamara, hermanos, Pablo asolaba las iglesias junto con los fariseos, con toda la camarilla de líderes religiosos, atacando la iglesia, metiendo a la cárcel a algunos, matando a otros, y apedrearon a Esteban. Y dice que, hermanos, ahí estaba Pablo cuando mataron a pedradas a Esteban y consentían su muerte, y Pablo también dio su voto, hermanos, para que mataran a Esteban. Aunque él no lo apedreó, pero él dio el voto. Y dice que pusieron los pies de Esteban, las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí estaba, hermanos, Pablo. Y esa era la situación de la iglesia, muy difícil. Pero Pablo, hermanos, después le tocó también el pasar lo mismo. O sea, Pablo lo dejaron casi muerto, tendido en un lugar, donde pensando que estaba muerto, lo dejaron abandonado. Otro día lo tuvieron que descolgar por una canasta en un muro para que escapara para otro lado, porque lo estaban buscando para matarlo. Otro día lo tuvieron que cargar, dice, los soldados romanos, lo tuvieron que cargar así en alto, y alto lo llevaban para que el pueblo no lo alcanzara porque lo querían linchar. La vida de Pablo, hermano, fue de un continuo escaparse, hermanos, miren, de que lo mataran. No por eso se rajó, no por eso, hermano, se acobardó, no por eso, hermano, se le metió el miedo, nada. Él estaba decidido a seguir adelante, y él decía, no lloren por mí, les dijo, yo estoy dispuesto no solo a sufrir, estoy dispuesto aún a morir por causa de Cristo, les dijo. Pablo era un hombre resuelto, hermanos, valeroso, como pocos hoy día, hermanos. Pero a pesar de que Pablo tenía un gran valor, hermanos, y tenía un gran arrojo, hermanos, y una gran convicción para pelear y hacer la obra de Dios, Pablo decía, hermanos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hermanos, estos son los tiempos peligrosos. Estos. Ojalá hubiera persecución,
Porque si hay persecución, hermanos, el que es de Dios, pues se afirma, y el que no es de Dios, lo niega. En el momento de una persecución, hermanos, hay definiciones. Eso no es tan peligroso. Yo diría, hermanos, que la persecución incluso, hermanos, hasta limpia. Los que son cobardes, los que están dentro de la iglesia, así a media agua, ahí se definen. Porque estar dentro de la iglesia significa morir. Durante la persecución significa muerte. La Biblia dice que durante la gran tribulación aquellos que logren ser salvos van a ser decapitados. Eso dice la Biblia, hermanos. No crean ustedes que la salvación durante los días de la gran tribulación va a ser cosa dura. Van a tener que entregar su vida, hermanos, y arriesgarse, hermanos, al martirio. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermano, le llamó a este tiempo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y explica por qué son peligrosos estos tiempos. Y escúcheme, hermanos, porque dentro del peligro que Pablo, hermanos, logró vislumbrar a través de la revelación de Dios, nosotros estamos hoy viviendo eso, hermanos, y muchos dentro de la misma iglesia no se escapan de ser víctimas de ese peligro. Y sus ojos no alcanzan a ver más allá, no tienen alcance, no logran ver las cosas con absoluta claridad, no tienen claras las ideas, o simplemente, hermanos, no lo juzgan así. Muchos cristianos, hermanos, ya son víctimas de ese peligro que advirtió Pablo, pero ellos, dentro de su corto alcance de comprensión de lo espiritual, no ven nada malo. No, sí, es cierto que yo no me he afirmado, pero yo... Hay muchos hermanos que realmente espiritualmente están muertos, no tienen vida espiritual, pero ellos no lo juzgan ni como malo, ni como peligroso, intrascendental, que no les está afectando y que eso no es determinante para su salvación o para su condenación. Entonces quiero que le ponga atención, hermanos, porque Pablo no solo dice que los postreros días son peligrosos, sino comienza a explicar por qué son peligrosos. No voy a explicar toditito los detalles de este pasaje, hermanos, porque solo me quiero detener en un detalle. En un solo detalle me voy a detener, pero quiero mencionar algunos ahí. Fíjense, hermanos, que Pablo dice, en los postreros días, días vendrán tiempos peligrosos, que conste, hermanos, y quiero que usted le ponga mucha atención a la observación que quiero hacer ahorita. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, dice que los tiempos peligrosos, los días finales se van a volver peligrosos, porque comienza a hablar de la característica de hombres malos que van a existir, pero entiéndase, dentro de la iglesia, no en el mundo, porque en el mundo malos siempre han habido, no sé si me entienden, hermanos. ¿Qué peligro puede representar si en el mundo toda la vida han habido malos, amadores de sí mismos, soberbios, rebeldes? En el mundo toda la vida los han habido, pues hombre, ahí tiene desde Caín, ¿verdad? Ahí en Caín, hermanos, usted encuentra el modelo de la gente del mundo, ¿no? En el mundo todos son malos, pero no está hablando del mundo, hermanos. Por eso es que es el tiempo peligroso, porque este tipo, hermanos, de elementos ya, hermanos, ya conviven dentro de la vida de la iglesia de los tiempos del fin, y eso es lo peligroso. Y por si no queda claro, solo sáltese un pedacito ahí, pásese al versículo 5 y va a ver qué dice ahí. Miren, primero dice de qué clase de hombres malos, y luego vea lo que dice en el verso 5, que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, hermanos, ya se dio cuenta que aquí sí utiliza, hermanos, un verdadero adjetivo. Dice, hermanos, tendrán apariencia de piedad. Aquí sí está calificando, hermanos, está calificando al sujeto. Aquí, hermanos, está calificando Pablo quién es. Entonces, aunque no dice cristianos, pero si desde luego dice, hermanos, que tendrán apariencia de piedad, entonces quiere decir que no está hablando de la gente del mundo. Los únicos que tienen apariencia de piedad somos nosotros, ¿o no? Sí, alguien que es cristiano somos los que tenemos apariencia de piedad. Claro que en algunos dentro de la iglesia, hermanos, no solo es apariencia, sino es verdad. No solo es apariencia. Pero hay algunos, hermanos, que dentro de la iglesia solo tienen apariencia de piedad. Parecen muy espirituales, son muy estilizados, tienen una espiritualidad, saben cerrar los ojos, saben hablar suavecito, saben ponerle ciertos toques de emotividad a sus palabras, y saben rebuscar palabras que tienen connotaciones de susceptibilidad religiosa, saben utilizar palabras que apelan a la sensibilidad religiosa de los hombres. Hay personas que les gusta hablar y saben decir cosas, saben manejar con astucia
los artificios del error, así le llama Pablo. Este tipo de personas son muy peligrosas, hermanos. Cuando alguien, hermanos, mire, entra en la iglesia, en la vida de la iglesia, hermanos, puede ser quien sea, hermanos, puede ser líder, puede estar al frente o puede ser alguien ahí. Pero cuando ya maneja, hermanos, habilidosamente, hermanos, las palabras, la forma de decirlas, sabe entrecerrar los ojos, sabe temblar la voz y sabe espiritualizarse todo. Se convierte en otro personaje, se espiritualiza y dice las cosas como para tratar de tocar algo ahí en los demás. Pero es falso. Ahora, yo les voy a decir, hermanos, en dónde está la diferencia. Me interesa mucho, hermanos, que en esta noche sepamos lo que es realmente ser espiritual, lo verdadero del Evangelio. Pero quiero seguir con esto. Entonces dice Pablo aquí, tendrán apariencia de piedad, pero dice, negarán la eficacia de ella. El apóstol Pablo, hermanos, dice que este tipo de personas que convierten en peligroso los tiempos de la iglesia de los días del fin, tienen apariencia de piedad, pero dice que niegan la eficacia de ella, porque la eficacia de la piedad, hermanos, se hace real no por lo que uno diga, no por lo que uno sabe, sino por lo que uno hace. ¿En qué momento, hermanos, se nota que alguien es piadoso? Por lo que está haciendo, no por lo que está predicando, no por lo que está diciendo, no por la imagen que da, no porque se ponga ropas blancas, no porque tenga flecos y filacterias. No, hermanos, porque ande con una túnica impresionante o porque entrecierre los ojos y camine suavecito y hable así, suave y susurre para hablar. El otro día vino una señora aquí a la iglesia y dice, me gustó todo, muy linda la palabra, se ve que el hermano tiene conocimiento. Lo que no me gusta es que no tiene amor, dijo. Así me criticó una señora que vino aquí de otra iglesia, que una hermana la invitó para que estuviera en un culto. Y la hermana cometió un grave error, ¿verdad? Le preguntó, ¿qué tal le pareció? Le dijo, eso no se pregunta nunca, si no es cuestión de gustos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, el que no es de Dios no las oye. Pero jamás uno debe preguntarle a las personas, ¿qué tal le pareció si no estamos vendiendo nada? No hay productos que vender aquí. La palabra no se vende, ni yo me estoy vendiendo, ni la iglesia. No sé si me entienden, hermanos. No estamos vendiendo nada. Por eso es que usted nunca pregunte a nadie, ¿y qué tal le pareció? Como para querer sacarle una buena opinión. No, hombre, es un error garrafal. Nunca se pregunta eso. Una exhortación entre paréntesis. Pues le pregunta a esta señora, ¿y qué tal le pareció? Le pregunta. Pues mire, muy bonito, se ve que sí, el hermano tiene conocimiento de la palabra, lo único es que no tiene amor, dijo. Entonces dio su criterio, ¿va? ¿Y para qué se lo pregunta? Si no tenemos por qué exponernos nosotros, hermanos, a la crítica de nadie. Ahora, si alguien lo dice, hermanos, porque lo quiere decir, eso es su problema, porque entonces ya se va a exponer a la bendición o al trato de Dios, a algo. Todo lo que nosotros, porque dice la Biblia, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces cada quien emitirá sus propios criterios y de ello, hermanos, dependerá el trato de Dios sobre su vida, bien o mal. Pero viene y le dice, sí, pero lo que no me gusta es que el hermano no tiene amor, dice. Entonces viene la hermana y le dice, ¿y por qué dice usted que no tiene amor? Le dijo. Es que cómo habla de duro, cómo predica de duro, dice. Entonces, bueno, yo no sé qué más le diría a la hermana, pero después cuando la hermana me lo contó, le dije yo a la hermana, le hubiera dicho usted a esta señora, ¿en qué parte de las escrituras dice que hablar duro es no tener amor, va? O hablar suave es tener amor, va? Eso no se califica. Pablo dijo, aunque soy tosco de palabras, ¿no tenía amor Pablo? ¡Qué amor, hermanos! Insuperable. Como pocos, hermanos. Miren, no como los discípulos, hermanos, que cuando se les presentó el momento que prendieron a Jesús, se echaron para atrás. Les aseguro que si Pablo hubiera estado ahí, hermanos, se pone a la par de Jesucristo, aunque vaya a la cruz. ¡Qué amor, hermanos! El amor de Pablo, entonces, no estaba, hermanos, en sus palabras fuertes, enérgicas. Tosco. Él mismo se reconoce que para hablar es tosco. Pero su amor, el amor no se califica por la forma en que uno habla. El amor se califica, hermanos, por lo que uno hace toda la vida. Entonces, hago esta explicación, hermanos, porque eso nos va a ayudar a entender por qué el apóstol Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La eficacia de la piedad, vuelvo a repetir, hermanos, se califica por lo que una persona hace, no la manera como dice las cosas, no la manera como piensa.
Usted puede tener muy bonitos pensamientos. Hay mucha gente, hermanos, que le gusta hablar bonito. Sí, y muchas veces, hermanos, nosotros para hablar, a veces exageramos, hermanos, exageramos lo que somos. Usted puede decir cosas, hermanos, tratando de parecer usted muy humilde, muy sensible. No, y usted te puede tratar de parecer buena con la boca. Sin embargo, ya con sus hechos, ya muestra que es contrario a lo que está diciendo con la boca. Entonces, vuelvo a repetir, la piedad, hermanos, no se califica por lo que uno dice, sino por lo que uno hace. ¿Qué hace uno? ¿Cuáles son sus obras? ¿Qué hace usted por el bien de los demás? Ahí se califica la piedad. Lo que usted haga por otro, hermanos, eso se contabiliza, eso es piedad verdadera. El sacrificio que usted haga algún día por otro. La Biblia dice, hermanos, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por otro. El que es capaz, hermanos, de sacrificar su tiempo, sus desvelos, su salud, su vida misma, hermanos, con tal de llevar la salvación a otros, ese es amor verdadero. Ese es amor verdadero, ese es amor sin palabras, hermanos. Ese amor, hermanos, no se dice, se echa de ver. El día, hermanos, que usted puede, sacrificarse usted, sus cosas, lo suyo. El día que usted puede hacer pedazos su pobre carrito, metiéndolo a caminos escabrosos con tal de llevar la salvación a otros. El día, hermanos, que usted es capaz, hermanos, de mejorar su salud con tal de ir a predicar y llevar el evangelio a otros. El día que usted, hermanos, es capaz de comer lo que sea, sin chistar palabra, sin andar buscando comodidades ni gustos, ni exigiendo nada. El día que usted se sacrifica y se entrega, hermanos, ese día, hermanos, su piedad ya no son palabras. Ese día su piedad salta a la vista, se echa de ver. ¿Quién no lo mira? ¿Quién no lo sabe? Pero entonces, hermanos, dice Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, oiga, hermanos, la advertencia de Pablo, y ahora detengámonos, hermanos, en detalle, ¿por qué los días son peligrosos? Porque dentro de la iglesia, hermanos, hay quienes, hermanos, se aman demasiado a sí mismos. Se aman demasiado. Miren cómo dice la Biblia. Porque habrán hombres, así comienzan los tiempos peligrosos que Pablo, hermanos, enuncia. Dice Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Quién es el que se ama tanto a sí mismo, hermanos? El que aunque ese término no se utiliza en la Biblia, no se utiliza, pero es lo mismo, es egoísta. Aquella persona, hermanos, que solo vive pensando en sí, en su trabajo, en su salud, en su casa, en sus hijos, en su mundo, solo piensa en lo suyo, en su bienestar. Es que yo me he sentido a veces así, es que yo me siento asá. Le interesa mucho que los demás sepan sus estados de ánimo, trata de que los demás se interesen en su persona. Y se ve que hasta en cualquier cosa, en cualquier plática, siempre resultan hablando de sí mismos. Y cuando se está hablando de otras cosas, se aburre, se desespera y bosteza. Pero si el tema es de su persona, entonces rápido se interesa, porque todo lo que se trate de su persona le despierta el interés. El mundo está lleno de gente así, de eso no es extrañar. Lo peligroso, hermanos, es que dentro de la misma iglesia hay hombres que se aman tanto a sí mismos, hermanos. Hay quienes, hermanos, de veras piensan demasiado y enfermizamente en sí mismos. Viven, hermanos, todo el tiempo le viven contando a los demás sus luchas. Y es que yo me he puesto a pensar, sí, no. O aquellos hermanos que cada rato le andan pidiendo perdón a los demás. Mira, yo quiero pedirle perdón, mira, por favor, perdóneme. ¿Pero por qué, pues? Porque toda la vida, hermanos, quiere despertar la atención de los demás hacia ella. Siempre trata de jalar, como que se fijen, como que reparen, mira, aquí estoy. Es como aquel niño, hermanos, que es después de que nace su hermanito más pequeño y se da cuenta que los padres ahora están haciendo idolatría con el nuevo, y aquel ya pasó un poquito, ya fue relegado un poco, entonces aquel llora, hace pucheros y brinca, ya se tira al suelo y anda viendo qué mañas hace con tal de volverle a jalar la atención a sus padres. Eso es normal. Esos cuadros, hermanos, son clichés que se repiten, hermanos, en muchas casas, en la mayoría de los hogares. Entonces, hermanos, muchos hacen exactamente eso dentro de la iglesia. Llegan a la iglesia, hermanos, y su exagerado egoísmo, el amor propio, los hace, hermanos, hacer cuanta cosa, cuanto drama con tal de jalar la atención hacia sí. Les cuento un caso. Aquí en la iglesia, hermanos, hubo una pareja. Pero el marido era un hombre, hermanos, de mal testimonio.
y de muchas cosas malas. Pues total es que por último resultó él yéndose de la iglesia y la hermana siguió viniendo a la iglesia. Pero entonces, como al principio, cuando él se fue, la hermana empezó a poner posturas. Al principio fue muy como que dice, fue muy radical y estuvo muy bien y estuvo poniendo posturas después de que el marido se fue. Y entonces vino el marido y le dijo, mira, ¿y por qué no vamos a otra iglesia? Entonces comenzó a hacer el trabajo normal, lo que tenía que hacer. Mira, ¿por qué no vamos a otra iglesia mejor, hombre? Mira, venite. Y entonces se la trató de jalar, o vamos hoy a la playa. Mira, hombre, es que eso ya es fanatismo también. Y total es que, contrario a las convicciones que aparentemente tuvo en alguna ocasión, ahora estaba de tratar de jalarse a la otra. Y entonces la otra al principio, no, y sí, se estuvo portando como quien dice a la altura de sus convicciones. Pero, y bueno, un día vino la hermana y me vino a consultar el asunto. Fíjese, hermano, de que fulano de tal me dijo, viera que ahora está furioso y ahora hasta nos maltrata, dice. Y le voy a contar qué pasó. Y fíjense que cabal como eso lo dije, mire hermana, le dije, le voy a advertir algo, le dije. Él ahorita va a apelar a todos los tipos a todos los estados anímicos que pueden haber con tal de jalar a ustedes. Ahorita ya, como primero las comenzó a decir, vamos, comenzó así a rogarlas, ahora está haciendo otro papel, ahora se puso furioso, ahora los maltrata, la próxima vez le va a decir a usted que se va a suicidar, le dije yo, y la próxima vez le va a decir tal cosa, va a hacer cuánta cosa, y la otra vez va a ponerse a llorar delante de ustedes, la otra vez hasta se les puede tirar de rodillas con tal de sacarla de la iglesia. Miren, hermanos, pero como que se lo hubiera profetizado literalmente. Después le dijo, sí, ¿para qué quiero ver la vida si yo no tengo casa? No, me voy a suicidar. Imaginen, cabal. Pero después, como vio que no le hizo caso y la hermana se mantuvo firme, entonces como a los 10, 15 días, ahí va con su caja de chocolates. No sé si me entienden, hermanos. ¿Saben por qué les cuento esto, hermanos? Hay hombres amadores de sí mismos. Se aman tanto a sí mismos. Y les estoy contando un cuadro de alguien que estuvo en la iglesia, que fue a hacer todos esos papeles afuera con tal de sacar a alguien de adentro. Pero dentro de la iglesia nosotros podemos hacer exactamente ese papel. Nosotros queremos que todos se fijen en nosotros. Entonces hoy estamos con luchas para que se fijen en nosotros. Si no estamos con luchas, ¡ay! Nos estamos riendo aquí a grandes carcajadas. La cosa es llamar la atención de alguna forma, ya sea riéndonos a gritos o llorando, o con luchas, o enconchado, que no le habla usted a nadie, ya está con acá moco caído por allá y todo se va a enconchar para que todo el mundo llegue. ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué estás así? Y hay mil maneras, hermanos, en que nosotros podemos usar muchas tretas para llamar la atención de los demás. Ese tiempo es peligroso, hermanos. Le voy a contar qué dicen las Escrituras, hermanos. La palabra de Dios dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra de Dios recomienda, hermanos, que cuando a nosotros nos vienen un montón de adversidades y luchas, dice que debemos de ser felices y tener mucho gozo. Y dice, sumo gozo, no cualquier gozo, sumo, un tremendo gozo, un exagerado gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan contra vosotros toda clase de mal, mintiendo. Gozaos y alegraos. No dijo, anden tristes, lloren, aflígense, vayan a pedir oración a la iglesia. Nada de eso, hermanos. Dios nos motiva, hermanos, a nosotros a una vida de valor, de mucho valor, mucha entrega, de mucha definición. Estamos seguros en quién hemos creído y ya sabíamos desde el principio que aquí es de cargar la cruz y lo sabemos y no nos rajamos. El que ya encontró el camino de la piedad, el verdadero camino de la piedad, no se raja, hermanos. Agarra la cruz y se la pone. ¿Sabe que eso va a doler, hermanos? Si cargar la cruz no es cosa fácil. Desprecios, luchas, ataques, miren, hermanos, cuánta cosa. Pero el que está decidido a ver a Dios un día, hermanos, paga el precio. La cruz no nos la vamos a quitar de encima, hermanos. ¿Saben qué dijo Pablo, hermanos? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, dijo. ¿O no dijo así Pablo? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Pero muchos hermanos la cruz les ofende. Solo medio comienzan a sentir un poquito de pruebas, así un poquito de lucha, es una lloraderas, hermanos, y hacen un papelón, hermanos, que andan tratando de despertar la atención de los demás. Eso se llama amadores
de sí mismos. Ahora fíjense qué dice, hermanos, pero no solo eso, avaros. Hermanos, el tiempo es peligroso, hermanos, porque cuando dentro de la iglesia, hermanos, algunos pierden la fe en el reino de Dios, se dedican a hacer dinero en este mundo. Yo quiero que me oigan. No hay hombre, hermanos, muy maduro. No existe hombre, hermanos, tan centrado, tan espiritual, tan lo que sea, que buscando el dinero no se pervierta. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. El dinero extravía de la fe. No trate usted de probar que en usted las cosas no se dan así. No trate usted, hermanos, de decir que Dios es mentiroso. No sé si me entiende. No trate usted de burlarse de Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, hermano, no es tanto que usted se duerma con el dinero debajo de la almohada. No, hombre. El dinero, hermanos, está aunque usted lo tenga en una cuenta bancaria, usted no lo reparte ni regala, nunca da nada. Usted no es generoso. Ahí tiene para poder, mientras que hay algunos hermanos que tienen sus niños, hermanos, que se les salen los dedos de los zapatos y padecen hambre y a veces, hermanos, no tienen ni para venir a la iglesia, hermano, no tienen pasajes, ni siquiera a veces para venir a la iglesia. Usted sí tiene. Pudo haberles echado en la mano, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué nunca lo hizo? No sé si me están entendiendo lo que digo, hermanos. El tiempo es peligroso, hermanos, porque la piedad de muchos, hermanos, no deja de ser sino solo apariencia, palabras bonitas, rebuscadas, testimonios conmovedores, pero que no tienen eficacia. Entonces vean cómo dice la palabra de Dios, hermanos. Hago un paréntesis. Nada menos, hermanos, que hoy, no deje de molestarme un poco, hermanos. Yo pregunté por una hermana, y la hermana fulana tal, una hermana que está enferma, no ha venido a la iglesia, una hermana muy fiel, muy generosa, ha estado aquí en la iglesia todo el tiempo. ¿Y qué pasó con la hermana? No, nadie sabe. Pero ¿cómo va a ser que nadie sepa? Y llaman a los hermanos del campo, y la hermana, saber, nadie la ha visitado, ni siquiera los del campo, hermanos. Una hermana que está enferma. Haciendo una investigación, hermanos, de aquellas detectivescas, ahí, hermanos, logré contactarme con una de las hijas de ella, que ni siquiera es cristiana, o mejor dicho, no viene aquí a esta iglesia. Y por ahí indagando dijo, sí, hace como 4 días estuvo muy mala, bajando porque está enferma. Y bajando unas gradas, dice que daba de gritos de dolor la hermana. Pero ahora ya amaneció un poco mejor y muy agradecida porque nos hayamos preocupado por averiguar sobre ella. Indagamos quién y nadie, hermanos. Miren, créanme que uno oye esas cosas, hermanos, desde los diáconos encargados del campo hasta los hermanos que viven cerca, dejan mucho que desear sobre esa falta de piedad. El poco interés, hermanos, en las almas. Tal vez a uno, hermano, le cuesta un poco más porque la iglesia es extensa, hermanos, pero los hermanos que están a cargo de los campos tienen ahí cerca a sus miembros y pueden interesarse, preguntar qué pasó y qué tal, cómo siguió la hermana. Y el interés, hermanos, la piedad, porque la piedad no deben ser solo palabras. La piedad, hermanos, la eficacia de la piedad está con lo que uno hace, no con lo que uno predica. La predicación puede ser muy buena. Y uno se llena, hermanos, el corazón. ¡Ah! ¡Qué bien me salió la prédica hoy! ¡Qué buena prédica la que yo les estuve enseñando a los hermanos y les dije tal cosa! Miren, hermanos, la prédica es secundaria. Lo que uno hace es más importante que lo que uno predica. Entonces vean cómo dice, hermanos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Miren, hermanos, hay muchas maneras. Hay las maneras más artificiosas, hermanos, en que usted puede tratar de llamar la atención de los demás o querer sobresalir sobre otros o querer, hermanos, sacar la admiración hacia su persona. Alguien, hermanos, que siempre anda tratando de sacar la admiración de los demás hacia su persona es un vanaglorioso. Usted no debe lucir, hermanos, ni zapatos, ni ropa, ni comida, ni nada, ni físico, nada. Porque no pretendemos, hermanos, nosotros jalar la admiración de los demás hacia nuestras personas. Cuando eso sucede, hermanos, el tiempo se ha vuelto peligroso. Porque muchos hermanos ya no tratan de darle imagen a Cristo, sino están tratando de darle imagen a Adán. Cuando usted, hermano, se esfuerza por usted querer impactar, usted querer sobresalir, usted querer demostrar que es grande, que es más inteligente, que es más capaz, que es más listo, que es más... Si usted siempre trata, hermano, de resaltar sus cualidades y ponerles negría para que todos las vean, es vanaglorioso, hermanos.
Eso Dios lo condena. Eso, hermanos, vuelve peligroso el tiempo. Y muchos hermanos, desgraciadamente, son así dentro de la iglesia. Les gusta, hermanos, de alguna forma, tratar de hacer alarde de más capacidad, de más arrojo, de más atrevimiento y de muchas cosas, hermanos, que desdice mucho, hermanos, de alguien sobre su espiritualidad. Entonces la palabra de Dios dice, hermanos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, no necesita explicación. Blasfemos, también no necesita explicación. Blasfemo, hermanos, es aquel que no teme decir mal, hablar mal, sin respeto de las cosas de Dios, o de los siervos de Dios, o de la iglesia. Desobedientes a los padres, no necesita explicación. Y por eso es peligroso el tiempo, porque dentro de la misma iglesia hay niños que son rebeldes con sus padres. Eso vuelve peligroso el tiempo. Ingratos, esto necesita un poquitito de explicación, aunque la palabra es bien conocida. Ingrata, hermanos, es una persona que nunca agradece nada. Toda la vida piensa que los demás tienen obligación de hacerle favores o de darle las cosas. Nosotros deberíamos de agradecerlo todo, hermanos. Por ejemplo, ¿tenemos o no que dar gracias por el aire que respiramos? Claro, hermanos, ¿por qué no? Dice, hermanos, que Dios en su bondad hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. ¿Acaso no debemos dar gracias por el sol? ¿Y por qué tenemos que dar todos los días gracias por la comida? ¿Está obligado Dios a darle comida a usted todos los días, hermanos? ¿O es una misericordia de Dios? Que en el mundo la gente no lo agradezca, ese es problema de ellos, hermanos. Pero ustedes y yo estamos conscientes, hermanos, de que Dios, hermanos, en su infinita bondad no nos ha dejado sin comer, no nos ha desprovisto de ropa. ¿Qué tal que usted viviera, hermanos, en alguno de estos países asiáticos donde la gente, hermanos, se muere de hambre, donde hay grandes hambrunas, donde usted ha visto, hermanos, aquellos esqueletos forrados de piel, con la cabeza grande? Usted no nació ahí. Bueno que malo, aquí tiene usted algo, ¿o no? Podemos comer, tenemos otra forma de vida. No sé si me entienden, hermanos, pero el tiempo se vuelve peligroso dentro de la iglesia, hermanos, cuando nosotros nos volvemos frívolos. Sigo con esto, hermanos. Ingratos. Luego dice, hermanos, impíos. Impíos, hermanos, es aquel que tiene actitudes de mundano aún estando dentro de la iglesia. Por eso es que algunas veces se ha tenido que expulsar a alguien. Cuando en la iglesia se tiene necesidad de expulsar a alguien de la iglesia, hermanos, es porque ya su conducta raya en lo mundanal. Entonces se le tiene que expulsar de la iglesia. Es como quien dice, bueno, ya que aquí no encaja, mejor váyase y encaja ya con los que son igual que usted, ¿verdad? ¿Qué objeto tiene que estar aquí dentro de la iglesia si su desempeño es como los de afuera? Mejor vaya y esté allá con los de afuera. No sé si me entienden. Por eso la Biblia dice impíos. El tiempo se vuelve peligroso por eso. Sin afecto natural. Miren, hermanos, naturalmente, todos los animales, naturalmente, de ahí viene la expresión, naturalmente todos los animales, hermanos, tienen afecto. Todos. Pero dentro de la especie animal, el peor de los animales es el hombre, hermanos, que es capaz de aniquilar los sentimientos de su corazón, que es capaz de eliminarlos. En el mundo, hermanos, por eso uno oye de madres desnaturalizadas que abandonan a sus hijos, hombres que con saña, criminales que con saña, hermanos, pueden matar a otro, descuartizándolos o haciendo cosas ya sin el menor respeto a la vida y sin tener escrúpulos. Miren, hermanos, que en el mundo haya eso es normal. Cuando se pierde, hermanos, eso aún dentro de la misma iglesia, y hermanos, nosotros venimos aquí a la iglesia y usted se vuelve una persona fría, apática, que ni siquiera afecto natural tiene, el tiempo se vuelve peligroso, hermanos. Son días peligrosos. Le voy a contar, hermanos, qué pasó con Israel un día. Un día, hermanos, Dios, con mucha tristeza, le tuvo que hacer un reclamo a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, porque, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, llegó una época de apostasía tan grande, hermanos, en que, miren, hermanos, ya ni siquiera sentimientos tenían, perdieron hasta el afecto natural, así como dice aquí, perdieron este afecto natural. ¿Y saben qué le dijo Dios, hermanos? Dios, a través del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones,
Le dice Dios a Israel, aún los chacales, le dice Dios, le reclama Dios a Israel y le dice, aún los chacales sacan la teta y le dan de amamantar a sus cachorros y le dan de comer a sus cachorros, pero la hija de mi pueblo es cruel, dice, es como avestruz en el desierto, dice. Fíjense, hermanos, que el Señor, Dios, por medio del profeta Jeremías, le tuvo que decir a Israel que hasta un chacal, ¿usted sabe quién es un chacal, va? Los chacales son animales meros feroces, tienen unas mandíbulas, hermanos, que son de hierro. Agarran, desmenuzan los huesos. Son animales fieros, hermanos, que viven en el desierto. Y así en lugares así abandonados, los chacales. Pero fíjense, hermanos, que estos animales, dice la palabra de Dios, aún con todo y ser animales fieros y así despiadados, se sacan la teta y le dan de mamar a sus crías. Pero mi pueblo ni eso hace, dice. Dios tiene que reclamarle a Israel, hermanos, que hasta eso no tienen. Hasta el afecto natural lo perdieron ya. Quiere decir, hermanos, que nosotros siquiera naturalmente deberíamos tener un afecto. Pero, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, y usted solo va en su propia carrera, usted solo va en lo suyo, no mira a nadie a la par, ni a usted le importa darle afecto a los que tiene cerca. ¿O no debiéramos nosotros darle afecto a los que están cerca de nosotros, hermanos? Las personas que están cerca de usted deberían de sentir el impacto de su afecto, hermanos. Usted debería ser una persona muy afectiva, no fría, no despiadada, no cruel. Usted, hermano, debería ser una persona con muchos sentimientos. La presencia de Cristo, hermanos, hace que emanen de nuestro ser muchos sentimientos, hermanos, que las personas que nos rodean deberían de sentirlo. Pero, hermanos, ya cuando ni siquiera las personas que están cerca de nosotros pueden sentir de nosotros, hermanos, el calor del afecto, el calor del cariño, el calor del amor, el calor, hermanos, de aquellos sentimientos que nacen de Cristo. Cuando ya ni siquiera los que están cerca de nosotros pueden sentir eso, hermanos, es que usted se está volviendo una persona frívola, fría. Dios le llama a la iglesia la Odisea, ni fría ni caliente. Cuando ya, hermanos, los sentimientos escasean, cuando ya ni siquiera afecto natural hay, hermanos, a veces, hermanos, en el mundo, le voy a decir algo, hermanos, yo tuve en el mundo un amigo antes de que comenzara la iglesia, impío, hermanos. Esa amistad yo la dejé cuando comenzó la iglesia Ágape, pero solo le voy a contar, hermanos, cómo era este amigo. Mira, vos me dice, llévate a la casa. No, hombre, mira, aquí está la llave, entra a la casa, agarra ahí, y si vos querés, agarra cualquier traje que vos querrás y pónetelo, usalo, entra, hombre. Mira, si no estoy yo, no tengas pena, vos entra. Así como usted lo oye, hermanos, así éramos con este amigo. Pero ¿por qué no dentro de los hermanos, que es más que ser un amigo del mundo, no se dan, hermanos, afectos de ese tipo? Porque somos fríos. Porque se ha perdido, hermanos, el afecto natural. Señor, ¿dónde moras? Le preguntó alguien a Jesús. Ven, y ven, le dijo el Señor, ven. Lo invitó a su lugar donde el Señor dormía. Judas metía su mano en el plato, ¿o no? Muchos son meros delicados, hermanos. ¿Usted dejaría que cualquiera meta la mano en su plato? ¿O es usted de aquellas personas muy delicadas, delicadísimas, que aunque le toquen alguna su cosita, por ahí son gritos los que dan? El tiempo es peligroso, hermanos, porque los hombres han perdido aún el afecto natural. Ya ni eso existe, hermanos. Ahora fíjense cómo dice, implacables. ¿Saben ustedes quién es una persona implacable, hermanos? Implacable, hermanos, es una persona que no se aplaca. Y aplacarse, hermanos, quiere decir que si usted algún día se molestó con alguien, eso a usted no le pasa. Sí, está bien, ahí te perdono. ¿Me perdonas o no? Sí, está bien, te perdono. Pero ahí sigue masticando aquella cosa, ¿no? Ahí en el fondo dejó la huella. Es como aquel, hermanos, que escribió algo en un papel con lápiz y escribió duro. ¿Me perdonas? Está bien, te voy a perdonar, y borra lo que había escrito ahí, pero quedó hundido como escribió fuerte. Eso hundido no se quita y siempre se sigue viendo algo ahí. Algunos que perdonan no de corazón, hermanos, a eso se le llama implacables, que no se aplacan fácilmente, no fácilmente perdonan. Muchos hermanos son así.
Esas soberbias de alguien que nunca perdona con facilidad, hermanos, es la ausencia de un verdadero espíritu de Cristo, la falta de verdadera piedad. El tiempo es peligroso, hermanos, porque la iglesia se ha llenado de clase de personas que son así, que nunca se dan cuenta que son así. Ni siquiera ellos mismos se dan cuenta que son así. Se ha perdido entonces, hermanos, los sentimientos. Voy a seguir leyendo, dice: implacables, calumniadores, voy a adelantarme con todo esto. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Eso vuelve peligroso este tiempo, hermanos, cuando ya la iglesia, hermanos, no se vuelve, como quien dice, el máximo atractivo de nuestra vida. Yo quiero que me oigan, hermanos. El día que para usted sacar una carrera es más atractivo que venir a la iglesia, usted se salió de la piedad. El día que para usted casarse sea lo más importante que estar en la iglesia, en el reino de Dios, se salió de la piedad. El día para usted emprender un negocio, hacer un buen negocio, ganar dinero, hacer un viaje, estar con su familia, ir a comer juntos con su familia o qué sé yo, sea para usted más importante, le cause mayor atractivo, usted ya se salió de la piedad. ¿Saben qué dijo David, hermanos, un día a Dios? Señor, le dice, tú diste alegría a mi corazón, más que la de ellos, cuando les abunda el trigo y el mosto. David, un hombre que nunca se salió de la piedad, hermanos, le confesaba a Dios que nunca era tan feliz como cuando estaba ahí. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. El anhelo de la casa de Dios, hermanos, era tan codiciable para David más que nada. Y decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí cerca de tus altares, donde ponen sus polluelos. David envidiaba, hermanos, a las golondrinas que podían estar tan cerca de la casa de Dios y poder estar siempre ahí. Pero cuando, hermanos, ya para usted hay otras cosas que sí le roban el corazón y tienen más importancia: sacar una carrera, ser alguien, casarse, buscar marido, buscar mujer, cuando hacer dinero, viajar, comer, cuando todas esas cosas, hermanos, para usted ejercen más deleite que estar aquí, que estar en la casa de Dios, hermanos, es porque usted ya se salió de la piedad, hermanos, y los sentimientos por Dios ya escasean. En las Sagradas Escrituras, hermanos, Dios nos llama y dice, hermanos, que nosotros por Dios por las cosas de Dios, deberíamos de tener fervor. Escucha esa palabra, hermanos, esa palabra, diríamos nosotros, hermanos, casi que se ha extinguido esa palabra. Casi que está extinguida esa palabra. Dice la Biblia, fervientes en el Espíritu. En las Sagradas Escrituras se nos llama a ser fervientes. La palabra ferviente viene de fervor. La palabra fervor quiere decir, hermanos, ardiente, extenso, intenso, más allá, constante. Eso significa la palabra fervor. Quiere decir eso, hermanos, que cuando nosotros sintamos algo por Dios, usted no debería ser, hermanos, que aquellos que están solo viéndose el reloj a ver a qué hora tenía para volar rápido a su casita, porque para usted es mejor allá que aquí. Usted debiera buscar con intensidad esto. ¿Saben qué dice la Biblia? No te apresures a irte de su presencia. No te apresures a irte de su presencia. El que es ferviente, hermanos, no anda viendo a la que hora se zafa. Al contrario, quiere ver cómo se enraiza más en las cosas de Dios. Su amor a Dios, hermanos, no es una comedia. Su amor a Dios es verdad. Pero cuando ya muchos, hermanos, ya eso escasea, entonces, hermanos, ya se salió de la piedad y usted, hermanos, viene a ser parte, hermanos, nada más de una pintura, de un cuadro en el cual, hermanos, los días peligrosos ya están profetizados para este tiempo. Lo único, hermanos, es que hay algunos que logran salirse de este cuadro. Ojalá, hermanos, que usted no sea parte de este paisaje grotesco. Usted y yo estamos viviendo, hermanos, un horrible cuadro profetizado de apostasía, donde, hermanos, las figuras, las escenas, todo se está dando, hermanos, porque si no, no sería palabra de Dios. Se está dando. Nada más, hermanos, que la iglesia verdadera no forma parte de este paisaje, hermanos. La iglesia verdadera se logra salir de ahí. Somos la excepción, hermanos.
Aunque usted y yo, hermanos, estemos en medio de un mundo religioso de hipocresías, hermanos, de falsedad, y un mundo de engaño, usted y yo, hermanos, debiéramos de ser la nota diferente. Nosotros deberíamos de ser distintos, hermanos. Nuestros sentimientos por Dios no es lo que usted diga, no es lo que predique, no es saber hablar, no es decir cosas, no es conmover a otro, no es de querer consternar a otros, hermanos. No haga eso, hermanos, porque eso puede ser payasada. Cambie usted, tenga usted sentimientos por Dios. Usted no diga, sí, ¿qué será que los hermanos no vienen a orar? Déjelos, venga usted. Hágalo usted. No critique a los demás, hágalo usted. El día que usted tiene sentimientos por Dios, hermanos, cuando uno tiene sentimientos por Dios, uno no tiene por qué tratar de obligar a otros a que los tenga. Si yo los tengo, yo los tengo. Voy a tratar de decir algo, pero nada más, no voy a criticar. Voy a tratar de amonestarles para que hagan lo que estoy haciendo yo, pero no voy a insistir. Mi ejemplo debe ser más elocuente que todo lo demás. Mis sentimientos por Dios y lo que yo haga por Dios, hermanos, eso, hermanos, que sea mi mejor mensaje, mi mejor prédica. La prédica más excelente es aquella que nosotros, hermanos, podemos darle a los demás con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, que los demás puedan ver algo en nosotros. Pero los tiempos son peligrosos, hermanos, porque miren, estos días, hermanos, son tiempos peligrosos. Hay quienes, hermanos, pueden llegar a la iglesia y cantan duro, pero con la boca, no con el corazón. Porque espiritual no es el que canta duro, pero sí canta, pero lo hace más con el corazón que con la boca. Ya me entienden, hermanos. Le pone sentido, hasta cierra sus ojos, porque no está pensando en que le están viendo. No le importa si le ven o no le ven. Quiere elevarle su corazón a Dios en ese momento. Quiere abstraerse de todos por un instante, porque esa alabanza se la quiere dedicar de corazón a su Dios. ¿Me entienden, hermanos? En ese momento, hermanos, ya no hay hipocresías. Aquí nos salimos ya de todo contexto, hermanos. Nosotros, hermanos, ya estamos pensando en que nuestros sentimientos por Dios sean reales. No dependemos de los demás. Entonces, hermanos, miren, no es cantar duro lo que nos hace espirituales. Tampoco no es hablar bien y extenso. No es, hermanos, porque alguien hable mucho y diga mucho y tenga mucho conocimiento y sepa usar palabras bonitas, profundas, que espiritualizan, que impactan al que oye. La Biblia dice, hermanos, que el oído pesa las palabras y el hombre, dice, se alegra con la respuesta de sus labios. ¿Lo ha leído usted? Dice en el libro de los Proverbios que el hombre se alegra con la respuesta de su lengua. Nos gusta, hermanos, cuando, qué bien nos salió esto que dijimos, y dijimos algo que gustó. Hasta nos sentimos bien, porque nosotros lo dijimos bien. Eso no importa. Lo importante, hermanos, es si tenemos piedad o no tenemos piedad. El apóstol Pablo, hermanos, con esto voy a concluir. El apóstol Pablo dice, hermanos, en el libro de 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un fierro que hace ruido, nada más, dijo. Pablo está hablando de lo que es la verdadera piedad, hermanos, o sea, lo que es el verdadero amor. Cuando alguien tiene verdadero amor, hermanos, que no piense que solo porque habla lenguas tiene amor, porque alguien hablando lenguas, hermanos, se puede convertir en un platillo que hace ruido. Así dice Pablo. Crudo para hablar Pablo, pero es la verdad, hermanos, porque no es hablar lengua lo que lo vuelve espiritual a usted, ni tampoco profetizar. No es la prédica aquí en el púlpito lo que nos hace espirituales. No, hermanos, yo no estoy diciendo que soy espiritual por predicar en el púlpito. Eso no me hace a mí espiritual, ni tampoco a usted, ni presidir aquí. No, eso no lo hace espiritual a usted, ni usar dones tampoco. ¿Qué nos hace espirituales entonces? Hermanos, cuando nosotros tenemos piedad por los demás y tenemos sentimientos y tenemos en medio, hermanos, de un espíritu, si ustedes quieren, hermanos, o de palabras toscas, tenemos corazón, hermanos. Tenemos un corazón que tiene sentimientos. Tenemos un corazón, hermanos, que sí ama el alma de los demás y sí nos interesa el alma de los demás y trabajamos un poco para ello. Quizás no como debiéramos, pero sí lo hacemos, hermanos. En el momento en que nosotros trabajamos por el alma de los que están cerca de nosotros, en ese momento, hermano, la piedad es auténtica, legítima, no por lo que yo diga, sino por lo que yo hago. Entonces Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy un platillo que solo hace ruido y nada más. Si yo conociese todos los misterios y toda ciencia, aún a tener revelación de la palabra,
Pablo dijo, y si yo conociese todos los misterios y toda ciencia, puede haber mucho conocimiento de las Escrituras y mucha revelación. Si no tengo amor, nada soy, dijo Pablo. Entonces, hermanos, si eso no basta, ¿qué se necesita entonces? Hay algo mucho más allá de predicar en un púlpito. Hay mucho más allá, hermano, de simplemente hablar lenguas en una iglesia. Hay algo mucho más allá, hermano, de ir a venir a barrer o a hacer comida. Hay algo mucho más allá. ¿Tiene usted sentimientos por los demás o no tiene? Porque quién sabe, quizás usted no tenga, nunca le han nacido sentimientos por otra persona. Usted es frío, apático, sin sentimientos. Ruégale a Dios que los despierte, porque esos no le van a brotar a usted con terapia. Si Dios no despierta en nosotros sentimientos por el alma de los demás, nunca lo va a ver, hermanos. Y luego, hermanos, dice el apóstol Pablo, y si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Le voy a decir algo, hermanos, tal vez esto suena un poco, pudiera sonar un poco cruel, pero le puedo asegurar, hermanos, que en los días de persecución de la primera iglesia, a saber cuántos no murieron, hermanos, como mártires sin amor. De veras, de todo hay. Saber cuántos no fueron, hermanos, a la hoguera. Saber cuántos no murieron, hermanos, despedazados por los perros o por los leones, porque así morían muchos cristianos, murieron muchos, torturados. Saber cuántos no murieron, hermanos, sin amor, solamente, hermanos, por hacer una demostración. Es lo que pasa hoy, hermanos. Cuando alguien, hermanos, quiere protestar contra un gobierno en algunos países, ¿han visto? Se echa gasolina, se prende fuego y se muere, se quema delante de todos. ¿Lo han hecho o no? O aquellos que van a hacer huelgas de hambre. ¿Y qué? ¿Ustedes creen que tienen amor? ¿O son piadosos? Nada. Tal vez, hermanos, nunca han tenido notoriedad. Por lo menos antes de morir quieren ser alguien en el cual todos los del mundo pongan sus ojos. Hasta eso es vanidad. ¿Qué le parece? Vano. Muchos hermanos de alguna forma quieren llamar la atención. Hay algunos hermanos que hacen cosas pero ridículas. Este hombre hizo algo que batió el récord en el mundo. Se comió el pastel más grande. Hasta cosas ridículas como estas, hermanos. Por eso están anotando esos récords. Porque de alguna forma la gente quiere hacer algo, alguna cosa por ahí. Siempre ha sido un don nadie, pero quiere hacer algo que por lo menos le dé notoriedad. El amor propio, el egoísmo, la enfermedad de la vanagloria hace presa, hermanos, de gente grande, pequeña, de sabios, no sabios, doctos e indoctos, príncipes y plebeyos. Todos, hermanos, de alguna forma quieren llamar la atención. Aquella muchacha, aquí venía a la iglesia una muchacha que solo llegó a una escuela, la pusieron para reina y miren, ella anda ahí jugándole la vuelta escondida, no se le cree. Por ahí la mamá viendo cómo tapaba aquí que no se dieran cuenta los hermanos para que su hija fuera candidata, porque feíta la muchacha, pero como de alguna forma quería sentirse ella de que su hija era bonita y que por ahí algo siquiera, notoriedad. La gente está enferma de egoísmo, enferma de amor propio. Ojalá nos encontremos con Cristo de verdad, hermanos. Le aseguro que el día que nos encontremos con Cristo de verdad, se va a dar cuenta que todo es vanidad. Y se va a dar cuenta, hermanos, que no hay nada en esta tierra como que nosotros hagamos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, nos reciban en las moradas eternas. Y que no hay nada en esta tierra, hermanos, como que usted le dé de beber, le dé de comer, le dé ropa, le dé, hermanos, agua al sediento, se preocupe de los enfermos, de los presos. Porque el día del Señor, hermanos, va a decir: venid benditos de mi Padre, entren al reino preparado. Porque ustedes sí tuvieron muchos privilegios ahí en su iglesia, sí predicaban, echaban fuera demonios, oraron por los enfermos. Porque tuve hambre y me diste de comer. El Señor califica la piedad. Oigan, hermanos, qué secreto más grande ese. Lo que califica a Cristo para entrar en el cielo a las personas es lo que muchos no quieren hacer, es piedad. Eso es todo. Es la piedad lo que se califica. Es la piedad, hermano, lo que determina el ingreso al cielo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, desnudo me cubristeis, en la cárcel vinisteis a verme. Y aquellos le dirán: Señor, nunca te vimos así. No, a mí no me lo hicieron, pero se lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños. Es como que a mí me lo hayan hecho. Entren. Para ustedes es el cielo. ¿Para quién es el cielo?
Hermano, no para los que hablan mucho, no para los que quieren, hermanos, buscar notoriedad. Deje usted de tratar de demostrarle a los demás que usted toca mejor la guitarra. No, hombre, no haga payasadas. No trate de demostrar usted que toca mejor el piano. No, hombre, no haga ridículos. Eso no importa. Haga piedad. Ame a los demás, tenga sentimientos por los que tiene cerca. Y estará ganando el ingreso al reino de Dios. Vamos a orar al Señor, hermanos.